vasculitis sistémica, estamos hablando de vasculitis sistémicas primarias. También hay vasculitis asociadas a enfermedades reumáticas o oncológicas o infecciosas, pero hablemos ahora primero de las sistémicas primarias. Las manifestaciones van a ser diferentes. Ya muchos de ustedes ya han hecho prácticas en las sedes hospitalarias. Tenemos vasculitis que se van a desarrollar de acuerdo al tamaño del vaso en zonas importantes de nuestro organismo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la vasculitis de células gigantes, tenemos un ejemplo de la vasculitis de Takayasu, un ejemplo de la vasculitis que nos van a lesionar más vasos medianos o pequeños, que puede ser una politis nodosa, por ejemplo, o que necrosa vasos más pequeños que pueden producir necrosis, en este caso digital. Es un ejemplo y lo vamos a definir cada uno. En la inflamación de la pared de los vasos, los hallazgos clínicos y patológicos van a depender del tipo de vaso afectado y los síndromes, como hemos comentado, van a depender de estos también. La clasificación, como tiene en cuenta principalmente los vasos, el tamaño de vaso afectado, tiene desde el 94, es una clasificación, por ejemplo, las arteritis o vasculitis de células grandes, como son la de Takayasu, células gigantes. Cuando hablamos ya de vasos medianos, con la arteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que involucran también vasos pequeños, pero predominantemente medianos, las llamadas vasculitis ANCA asociadas, que son las que vamos a tratar también en un rato, Wegener, Schur-Strauss y la poliangitis microscópica, antes llamadas Wegener y Schur-Strauss, ahora son la poliangitis con granulomatosis y Schur-Strauss con eosinofilia. La púrpura de Henoch también está dentro de lo que es las vasculitis que afectan vasos pequeños, la clorurinemia esencial, y la angeitis leucocitoclástica cutánea, que es una vasculitis solamente de piel, que no va a tener repercusión sistémica. Viendo esta clasificación de acuerdo al tamaño de los vasos, vamos a determinar algunas que en realidad son primarias y otras que son asociadas a algunos otros compromisos. En la vasculitis de vasos grandes tenemos la de Takayasu y la de células gigantes, que son vasculitis granulomatosas, que se diferencian entre otras cosas que se ven en su clasificación, principalmente por la edad. La arteritis Takayasu va a dar a pacientes más jóvenes y a células gigantes a mayores de 50. Ya lo vamos a ver en la descripción cuáles son sus características clínicas más importantes. Cuando hablamos de vasculitis de medianos vasos, tenemos la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis necrotizante, ¿no? No hay un complejo, no hay un síndrome pulmón-riñón marcado como lo hay en poliarteritis microscópica. Y cuando hablamos de vasos pequeños, que es lo que más nos interesa, por ejemplo aquí, tenemos lesión de vasos, o sea, una vasculitis asociados a complejos inmunes, a depósitos de complejos inmunes, o aquellas vasculitis de vasos pequeños que no tienen asociación con complejos inmunes, que son los vasculitis asociadas a ANCA. Entonces, la lesión, o sea, la evidencia de la lesión vasculítica a nivel, cuando vemos anatomía patológica, no vamos a ver infiltrado, por ejemplo, con complemento, etc. Es un infiltrado pausi-inmune. En el caso de estas otras vasculitis, sí tienen complejos inmunes, por ejemplo, en la vasculitis por crioglobulinemia, asociado a virus hepatitis, la púrpura de Henoch, asociada a la globulina A, aquella vasculitis secundaria a lupus y artritis reumatoide, por lo mismo de su patología. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del lupus, que tanto así como cuando hacemos una biopsia renal y vamos a ver depósito de inmunocomplejos en la biopsia, en el caso de una nefropatía lúpica, igual en las lesiones vasculíticas que se ocasionan por esta también va a haber complejos inmunes. Y en el caso de la vasculitis asociados a otras enfermedades inmunes que también se pueden dar de manera diversa, ¿no? Cuando hablamos de vasculitis ANCA asociados, tenemos a las tres más principales. Tenemos a la poliangitis microscópica, Wegener, que es ahora poliangitis con granulomatosis, y la Schur-Strauss más eosinofilia. Entonces, en el caso de poliangitis microscópica, la lesión es vasculítica, no hay asma y no hay granulomas. Y en el caso de Wegener y Schur-Strauss, va a haber granulomas y la diferencia va a ser básicamente de la eosinofilia y de asma. Estas tres entidades, estas tres entidades se están intentando ahora estudiar de manera diferente, ¿no? Ahora quieren que se describa como vasculitis asociada o ANCA-C o ANCA-P y no tanto diferenciarlas por ejemplo, por criterios clínicos. ¿Por qué?
porque en el tratamiento las tres se tratan de la misma manera. El que más ha sido estudiado ha sido el Wegener. Todos los estudios, digamos, no humanos, en animales, para poder ver la fisiopatología de alguno de los ANCAs, por ejemplo, se han dado en el caso de formación de granulomas, y estudios que se han hecho a nivel ya de humanos han sido en pacientes con endostomatosis de Wegener, con colectitis microscópica. Entonces, vemos el infiltrado inflamatorio que hay en los vasos, dependiendo del tamaño, ¿no? Y tenemos que los vasos grandes van a afectar generalmente las ramas de la aorta, vasos medianos es un ejemplo, la arteria renal, por ejemplo, y los vasos pequeños, que son, cuando queremos tener énfasis en las vasculitis ANCA asociadas, va a haber lesión de glomérulos, por ejemplo, porque estábamos hablando de capilares, y de alveolo, ¿no? Que tiene que ver también con capilares pulmonares. Entonces, cuando hablamos de lesión focal de un vaso sanguíneo, vamos a hablar, por ejemplo, del aneurisma, que se puede formar si la lesión es una sola zona. Pero cuando las lesiones son segmentarias, pero en toda la circunferencia del vaso, se va a producir estenosis también. O sea, puede haber zonas, en el caso, por ejemplo, de una vasculitis, lesiones estenóticas y también aneurismáticas, cuando hablamos básicamente de lesiones de vasos medianos a grandes. La clásica vasculitis en la historia que se ha podido describir es la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa clásica, llamada poliarteritis nodosa, que fue visto por Kuznauer y Meyer en el 66, ya tomó un nombre, ¿no? Ya que anteriormente se había visto un primer reconocimiento de lesiones vasculíticas, pero fue en el 866 que ya hubo un nombre, ¿no? Por una necropsia que se hizo, donde se encontraron pequeños nódulos en las zonas, en arterias musculares. Luego de eso, cuando ya pasó el tiempo, en el 36 fue Wegener y en el 51 fue Strauss. Steck en el 52 fue su primer intento de clasificación, tratando de diferenciar las lesiones vasculíticas de alguna manera. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que hay arteritis granulomatosa alérgica, también por hipersensibilidad. Probablemente todos estos se involucran dentro de lo que es Strauss. La arteritis reumática, que es una vasculitis secundaria, arteritis reumatoide, la poliarteritis nodosa clásica, la temporal, que sería pues la de grandes vasos, y la granulomatosis con polinitis, que en esa época también se comenzó a, que lo descubrió, precisamente lo escribió Jules Strauss y lo describe como tal. Eso es la historia, lo primero, histopatológica, tamaño del vaso, si es primaria o secundaria. Y en el año 90 sale la clasificación más importante antes de Chapel-Hill, que es la del ACR, ¿no? En el ACR se describe esos tipos de vasculitis sistémicas. A la cabeza, la poliarteritis nodosa, como ustedes ven. Strauss, Wegener, pues ustedes describen y ven aquí, en ningún momento está la poliarteritis microscópica, ¿no? Los pacientes con poliarteritis microscópica estaban dentro de la poliarteritis nodosa. Eso se ve después. Por eso que la poliarteritis nodosa tiene una gran cantidad, en este reporte, por ejemplo, de 90, se ve que tiene una gran cantidad de pacientes versus lo demás. El consenso de Chapel-Hill, que viene después, donde ya se puede, es el que nosotros usamos hasta ahora para la clasificación de las vasculitis, fue hecho, se describió en el 94, y es la primera, la que describe y separa la poliarteritis nodosa de la poliarteritis microscópica, ya que esta, o sea, la primera va a atacar vasos de mediano calibre principalmente, a diferencia de la poliarteritis microscópica que ataca vasos de pequeño calibre. Pero ¿para qué nos interesa esto? O sea, es una cuestión de clasificación, porque bueno, anatomía patológica no nos va a interesar para cuando hablemos del tratamiento del paciente. En la poliarteritis nodosa y en la poliarteritis microscópica el tratamiento es totalmente diferente. Si antes a una poliarteritis nodosa solo le dabas corticoides, tenías que dar corticoides siempre, entonces el paciente que dentro de ese grupo tenía poliarteritis microscópica probablemente iba a fallecer. ¿Por qué? Porque no le dabas la inmunosupresión suficiente. La poliarteritis microscópica, por ser lesión de vasos mucho más pequeños que involucran arteriolas o capilares, vénulas, va a necesitar inmunosupresión, básicamente con silofosfamida, cosa que no necesita de primera intención una poliarteritis nodosa, sino ya lo vamos a ver en la terapéutica, la poliarteritis nodosa va a basarse en tratamiento con corticoides
principalmente. Entonces, la poliarteritis nodosa clásica, una inflamación necrotizante de vasos de mediano calibre o pequeño. No hay glomerulonefritis clásicamente, por lo tanto tampoco va a haber hemorragia alveolar. Con lesiones alveolares no va a haber lesión de arteriolas, capilares o vénulas. En el caso de la poliarteritis microscópica, los componentes esenciales son una vasculitis necrotizante, no hay complejos inmunes, va a afectar a vasos pequeños, no hay o es poco, por eso es causa inmune, y va a producir glomerulonefritis necrotizante, que es muy frecuente, y la capilaritis pulmonar con hemorragia alveolar. Entonces aquí en el Perú, la descripción más grande que se hizo de vasculitis sistémica es en el Almenara. En el 2005 Sánchez Torres hizo una evaluación de las dos formas de clasificación en retrospectiva, en un estudio descriptivo, para poder saber cuál de los vasculitis eran las más importantes y había más frecuencia. La tabla 2 era una tabla con respecto a la criterio de clasificación del ACR, y la tabla 1 es con respecto a Chapel-Hill. Se ve como pasó en el ACR del 90, la descripción de la artritis fue con proporción parecida, porque la poliarteritis nodosa, según la clasificación del ACR, era mayor, pero cuando se digrega y se hace la separación con la poliarteritis microscópica, ya usando la clasificación de Chapel-Hill, es más la poliarteritis microscópica. En realidad en el Perú hay pocas poliarteritis nodosa, casi todas vienen de pacientes del extranjero por la raza, ¿no? Entonces la definición que tenemos que tener en cuenta para poder describir algunas vasculitis, por ejemplo, tenemos en la vasculitis de células gigantes, que está la temporal que hemos visto en la primera figura. Es una vasculitis granulomatosa, generalmente también va a afectar a aorta y vasos, pero principalmente tienen predilección por las ramas extracraneales, ¿no? Por eso se palpa la temporal, ¿no? Es como si fuera un rosario, y lo vamos a ver después también. Va a presentarse en pacientes mayores de 50 generalmente. En el Takayasu, la inflamación granulomatosa de la aorta y vasos se van a presentar en pacientes más jóvenes. En la vasculitis de mediano tamaño, cuando hablamos de la clásica poliarteritis nodosa, la inflamación necrotizante va a afectar, ya hemos comentado, a vasos de mediano y pequeño calibre, pero no hay lesión en arteriola, capilar o vélula que nos ocasiona glomerulonefritis. En la enfermedad de Kawasaki también va a haber lesión de vasos de medianos, también de pequeños calibres, pero está asociado a ciertas características clínicas como lesiones cutáneas, ¿no? Y también enfermedad coronaria, generalmente en niños. Cuando hablamos de vasos, vasculitis de pequeños vasos, tenemos Wegener, Schur-Strauss, poliarteritis microscópica, la Henoch, la púrpura, la vasculitis de microglobululemia asociados generalmente a virus de la hepatitis, y la angioitis leucocitoclástica cutánea. Los tres primeros son las famosas llamadas vasculitis ANCA asociadas, que la vamos a describir después, pero las tres pueden dar compromiso renal, ya sabemos, compromiso pulmonar también. Cuando hablamos de vasculitis de Wegener, siempre más, como ustedes ya lo han visto, clínicamente asociado a compromiso de vías aéreas superiores, ¿no? También y luego a vías aéreas inferiores. Y en el caso de Schur-Strauss, eosinofilia, antecedente de asma. Cualquiera de estas, ya sea inclusive las de grandes vasos, medianos o pequeños, idealmente debería tener una evaluación histopatológica para poder describir su diagnóstico. En el caso de los de pequeños vasos, mayor aún, porque lesiones que mimifican o que son parecidas a una vasculitis de pequeños vasos, inclusive se puede asociar a problemas oncológicos y problemas infecciosos. Entonces siempre, como ustedes lo van a ver después, cuando veamos el árbol de diagnóstico de la EMEA para vasculitis de pequeños vasos, siempre se va excluyendo infecciones, excluyendo neoplasias o medicamentos o drogas como la cocaína. Entonces tenemos vasculitis por el tamaño, células gigantes, Takayasu, ¿no? La poliarteritis nodosa clásicas preguntas de examen con respecto al tamaño de los vasos. Cuando hablamos de vasos pequeños, estas tres más importantes, que son las ANCA asociadas, y al costado, al otro lado, ustedes ven las secundarias, ¿no? Y por eso es importante la secundaria. Por ejemplo, una clásica secundaria de una vasculitis de grandes vasos es la sífilis. Nosotros ahora no vemos sífilis, ¿no es cierto? Por ahí puede suceder que veamos, pero no es usual, pero ahí está. La poliarteritis nodosa clásica asociada a hepatitis B, por ejemplo. La de vasos pequeños o medianos asociada a drogas como la cocaína, o por ejemplo secundarias a infecciones como el HIV. Y
hablamos de crioglobulinemia, tenemos que buscar siempre hepatitis B y hepatitis C. Una vez que nosotros descartamos estos componentes, ya nos ponemos a buscar en una vasculitis, digamos, primaria sistémica. ¿Y por qué es importante? Aquí va este cuadrito bien clásico del journal, el British Journal, donde simplemente así, a grosso modo, sin describir en sí los tratamientos, que ya lo vamos a ver después, vemos cómo es diferente el tratamiento. Cuando hablamos de corticoides solos y estamos dirigidos a vasculitis de grandes vasos, que predominantemente es corticoides, ¿no? Predominantemente digo, porque para ahorrar corticoides seguramente vamos a usar un inmunosupresor en el camino, pero es predominantemente corticoides. Y ya cuando hablamos de pequeños o medianos tenemos que usar un inmunosupresor. Como este es un cuadro antiguo del 94, solo tenemos ahí la ciclopofamida, ¿no es cierto? Pero ahora ya sabemos que para vasculitis de pequeños vasos con onca asociados tenemos el rituximab. Ahora, no es restrictivo. Como todo en medicina, nada es absoluto. Nosotros nos tenemos que guiar del vaso predominantemente afectado. Pero hay cosas, digamos, como ya trascendentales, como por ejemplo una glomerulonefritis, una hemorragia anular. De hecho, si queremos buscar una vasculitis primaria sistémica, vamos a tener que dirigirnos a los pequeños vasos, ¿cierto? Vasculitis de pequeños vasos. Ahora, si hablamos solo de vasculitis de pequeños vasos, tenemos estos de aquí, que ya lo hemos visto. Tenemos que diferenciar los pausimunes de los que sí tenemos y presentan complejos inmunes en abundancia. Y si nos dirigimos a los pausimunes, a los ANCA asociados, y tenemos a los tres principales. Ya, entonces cuando hablamos de la clasificación, o por ejemplo del perfil epidemiológico de los pacientes con vasculitis ANCA asociados, entonces, bueno, este es un cuadro de las vasculitis en general ANCA asociadas que fueron descritos también en el Almenara, donde la mayoría eran mujeres y la mayoría son mayores de 50. Yo creo que ustedes en su práctica han tenido en los hospitales. Es bien difícil que vean una vasculitis sistémica tipo B, de los tipos meningitis microscópica, en una mujer joven de 40 años o de 30 años. Generalmente no lo van a ver. Lo van a ver siempre mayores de 50. Para poder ver la patogénesis de la vasculitis más importante descrita para nosotros en Latinoamérica, la vasculitis ANCA asociada, en general es poco probable que veamos vasculitis de Takayasu. En mis 10 o 12 años que tengo reumatólogo, he visto 3 o 4 vasculitis de Takayasu en mi hospital. Entonces, pero sin embargo, las vasculitis ANCA asociadas son de mayor prevalencia. Se ha estudiado mucho, pero más la fisiopatología en pacientes con vasculitis con granulomatosis, que es la granulomatosis de Prager. Y estos son un resumen de todos los estudios que se han hecho para poder determinar qué cosas son los ANCA, ¿no? Los ANCA llamados anticuerpos de citoplasma de neutrófilo, porque el neutrófilo es el principal componente de la fisiopatología del inicio de la lesión endotelial. Entonces, los anticuerpos contra estos marcadores, que son el PR3 o el MPO, son llamados ANCA-C citoplasmático, ANCA-P perinuclear cuando hablamos de inmunofluorescencia. Digamos, el antígeno sería el PR3, la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa principalmente, pero acá tenemos un grupo de antígenos blancos también, que son en menor proporción, pero existen, ahí están. Estos antígenos están presentes dentro de los gránulos primarios de los neutrófilos y los monocitos, básicamente neutrófilos, también en algunos monocitos. Y el patrón que se describe en la inmunofluorescencia, poder exponer estos antígenos en la placa Petri, va a ser ANCA-C, ANCA-P, ¿no? Entonces, y este CP tiene que ver con el dibujo que hay a la inmunofluorescencia que vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa? La inmunofluorescencia nos va a detectar la presencia de un anticuerpo con 3 antígenos, pero como ustedes ven, hay un porcentaje que se va a representar de antiproteinasa 3 como P, y hay un porcentaje pequeño también que se va a representar como anticuerpo contra el MPO de manera citoplasmática. Entonces, cuando nosotros usamos CIFI inmunofluorescencia no estamos seguros en realidad. El método más importante que se puede usar y más fidedigno para buscar un anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo es el ELISA. La inmunofluorescencia nos va a dar un patrón probable, pero si queremos confrontar eso con la realidad y ser más incisivos, tendríamos que pedir un ELISA. Tanto así que el EMEA, para sus criterios de clasificación de vasculitis sistémica ANCA asociada, te pide ELISA, no te va a aceptar un IFA.
Entonces acá tenemos el famoso ANCA-C, ANCA-P, por ejemplo, tenemos aquí por ejemplo que se ve mejor, ¿no? Perinuclear y citoplasmático, ¿no? Y hay pacientes que tienen ambas también, citoplasmático y perinuclear. Yo no veo muy bien, ustedes lo ven mejor que yo. Entonces tenemos ANCA-C, ¿no? de fluorescencia citoplasmático. En ese caso, en el gráfico, los anticuerpos de citoplasma de neutrófilo muestran un patrón de división citoplasmático difuso y granular, que está pintado en la división. La antígeno-diana es más frecuente, en este caso es la proteinasa 3. Digamos más frecuente, pero ya hemos visto que sería de el patrón perinuclear, citoplasmático, perinuclear, con una tensión intensa a nivel del núcleo. Y cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, vamos a ver que el método de la ELISA es más específico, ¿no?, que el IFI, pero el IFI es más sencillo. Si podríamos cruzar las dos sería mejor, si tendremos una mayor sensibilidad. Sin embargo, porque teóricamente sería mejor, pero nos estaría bajando la sensibilidad y la sensibilidad de la ELISA, que siempre la ELISA va a ser mejor que el IFI. Si nosotros queremos pedir algo, tendríamos que pedir ELISA. Entonces, esto es un gráfico básico para poder entender la fisiopatología y la vasculitis ANCA asociadas, ¿no?, donde el daño final importante es el daño endotelial. Hasta ahora, no, como en todas las enfermedades autoinmunes, principalmente reumatología, no sabemos cuál es la causa, cuál es el de gatillo. O sea, cómo se gatilla esto, el gatillador, cómo es, el gatillante desconocido, como dice esta revista chilena que está muy bonito sobre etiopatogenia de la vasculitis. ¿Cuál es el gatillante desconocido? Puede ser una infección, ¿no? Y hay muchos, y ustedes son expertos más que yo en inmunología, sobre, porque han llevado ese curso hace poco, me imagino. Entonces, la pérdida de la tolerancia, que es algo que nosotros tenemos en general, si no tenemos una enfermedad autoinmune es importante, ¿no? Esa pérdida de tolerancia se puede dar por antígenos de memoria, ¿no? Y ese antígeno de memoria puede haber sido producido por una infección. Pero ¿qué es lo que hizo que se inicie toda la cascada de autoinmunidad? La pérdida de tolerancia una, y luego un factor externo que no sabemos, que hasta ahora nadie descubre. Entonces ahí está. Tenemos, si hay un factor desgatillante desconocido o infección, por ejemplo, vamos a tener la formación de superantígenos, que son antígenos que no son nuestros, tampoco del exterior, pero se van a formar, digamos, como por un cambio genético producido por la supuesta infección. Luego, hay enzimas lisosomales que también se pueden producir y lipopolisacáridos. Entonces, no hagan caso, y lo vamos a ver después cuando hablemos ya de los medicamentos, pero vamos a ver que en estas tres vías de estimulación, una de ellas va a afectar al linfocito T, otro los monocitos, donde recuerden ustedes que también tenemos los antígenos que van a servir como base para la formación de ANCA, y los polisacáridos van a comenzar también la iniciación, la estimulación del polimorfo nuclear, que es el que básicamente va en sus gránulos, en su citoplasma está el gránulo que va a emanar MPO y PR3, y lo que estamos viendo son antígenos de lazo. Esto es por un lado. La otra cascada del linfocito T también va a estimular la producción de ANCA a través de la bidireccionalidad que hay con el linfocito B. Recuerden que el linfocito T y el linfocito B tienen una conexión, acá no se ve muy bien, pero con coestimuladores. Entonces eso va a producir también, ¿no?, una producción de anticuerpos de citoplasma de neutrófilo al ver el organismo de que ya el PR3 y MPO se está colocando en la membrana de la célula endotelial. Al poder captar el organismo que estos antígenos se están colocando en la membrana, en la célula endotelial, la cascada inflamatoria de formación de ANCA por el linfocito B va a comenzar. Asimismo, el linfocito T va a estimular, ¿no?, y el monocito, que también tiene en sus gránulos, en algunos casos MPO y PR3, también va a ocasionar lo mismo. Recordar que tanto el linfocito B como el linfocito T puede estimular la formación de citoquinas. Y aquí se ve, pues esto es básico porque lo vamos a ver en un rato con mayor detalle. Y la activación de la producción de ANCA también va a estimular más a la formación o a que se eclosione más
formación de MPO y PR3. Pero ¿qué pasa con el neutrófilo? ¿Por qué expulsa MPO y PR3? Porque tiene que ser destruido. El neutrófilo es destruido, por eso salen sus gránulos citoplasmáticos. Entonces, casi todos los estudios, como digo, con respecto a la patogénesis de la vasculitis se han hecho en pacientes con granulomatosis de Wegener o en caso de no humanos en formación de granuloma. Entonces, lo mismo, tenemos factores infecciosos que no conocemos, exposición a ambientales que tampoco sabemos y una predisposición genética que se puede dar. Entonces tenemos los histocitos, tenemos los polimorfos nucleares, acá está el PR3 que está forjado como si fuera un antígeno, y el desbalance básico luego de la producción de ANCA, por ejemplo, y citoquinas inflamatorias, va a producir que existe un desbalance en las células T. Y eso va a producir más interleuquinas, más anticuerpos. Las citoquinas inflamatorias van a formar un patrón importante para la salud, para la lesión endotelial. Ya sabemos que los polimorfos nucleares, los neutrófilos en sí, van a poder expulsar los antígenos que van a, al final, estimular a la formación de ANCA. Y los monocitos, que también tienen aquí en sus gránulos PR3 o MPO, también va a producir un aumento, una expulsión, estimulación de citoquinas inflamatorias. TNF-alfa, interleuquina 1 beta. Aquí el polimorfo nuclear no solamente eso, como se degranula, ¿no? Va a formar óxido nítrico, varias moléculas que van a producir daño endotelial. La disregulación de la apoptosis del polimorfo nuclear, como el polimorfo nuclear se va a comportar como una célula que va a ser, obviamente, digamos así, no es que muera, sino va a eclosionar, se va a destruir de una manera que nosotros, ¿cómo explico? Normalmente una célula nuestra debería, si está sana, morir por apoptosis, eso lo saben más ustedes que yo. De tal forma que la destrucción de la célula no genere la expulsión a la matriz de estructuras que nos puedan hacer daño, como por ejemplo metaloproteinasas. Entonces, el macrófago lo que hace normalmente es envolver a la célula que va a morir y muere dentro. Entonces ya no hay una expulsión de material que puede ser antigénico para nosotros. Eso es lo que normalmente sucede cuando una célula muere, y es la muerte celular programada, que todos lo tenemos, los seres humanos. Pero en este caso hay una irregulación de la apoptosis del polimorfo nuclear, ya no muere de esa manera. Entonces los macrófagos, como tiene acá la expulsión de la presencia de los antígenos, el macrófago comienza a expulsar también citoquinas inflamatorias, porque no puede realizar la apoptosis natural del polimorfo nuclear. Y acá está el ANCA, que ya se eclosionó acá. ¿Y por qué el macrófago no puede comer al polimorfo nuclear de manera natural? Porque ya está el ANCA. El ANCA ya se plasmó dentro del así como ven ahí, en la membrana, ¿no? Entonces ya el macrófago ya no lo puede reconocer como célula que está queriendo ser apoptótica, y pasa esto. Al morir el neutrófilo, en vez de que el macrófago se lo consuma y que su estructura no salga a la matriz, lo que hace que el macrófago, prácticamente diciéndolo así de manera graciosa, es eclosiona. Entonces ahí eclosiona todos sus antígenos PR3, MPO, eclosiona también su estructura, todo lo que es su citoesqueleto, y ahí nuevamente la célula dendrítica trata de consumir esto, por ejemplo, para poder salvaguardar, y el linfocito B también, y otra vez la cascada inflamatoria de material que no es nuestro y que se va a formar nuevamente con marcadores de anticuerpos ANCA. Paralelamente con eso, la vía alterna del complemento también se activa, ¿no? En este caso la C5, el 5B, y la injuria celular se está dando. Entonces, bueno, esos son todos los trabajos que se han dado in vitro. Seguimos in vitro con el biomecanismo molecular, cuáles son los factores de riesgo. Se han encontrado factores genéticos como el PTPN22, infecciones, por ejemplo, donde también ha habido mimetismo molecular con los marcadores MPO-PR3, deficiencia, por ejemplo, de alfa-1 antitrypsina, que es un tipo de enfermedad también con muerte muy temprana, que también se ha visto que se puede asociar.
Entonces ya hemos visto, ahí tienen más o menos una diferencia entre lo que se ve en el patrón perinuclear citoplasmático. Lo mismo que ya hemos conversado, la célula endotelial dañada y los polimorfos nucleares y los ANCAs, las citoquinas están. Yo voy a dejar eso para que lo vayan leyendo con tranquilidad, donde hay también lesión básicamente del endotelio. El granuloma se forma como respuesta finalmente a todo el componente inflamatorio que va a ser estimulado por metaloproteinasas, por citoquinas, por células, por macrófagos básicamente que van a envolver la zona inflamatoria. Hablando ya de la clínica, la poliangitis microscópica se caracteriza básicamente por compromiso renal, síntomas sistémicos como baja de peso, ¿no? Tenemos también compromisos neurológicos como la mononeuritis múltiple, otros compromisos como por ejemplo hemorragia alveolar, que también se puede dar en nuestros pacientes. Generalmente más según lo que se ha visto en el perfil clínico, más en pacientes mayores de edad de 60 años. El compromiso periférico, en el caso de nuestro estudio que hicimos en Almenara, es el predominante con 86.7%. Y cuando hablamos del pulmón, por ejemplo, como se ve aquí abajo, el 16.7% de los pacientes del grupo han tenido hemorragia alveolar. Sabemos que es una vasculitis necrotizante que afecta capilares, médulas y arteriolas. Y lo clásico, lo importante es que no tiene muy poco componente inmune. En la neumatosis de Wegener, como ven ahí, la manifestación clínica principal que nos puede diferenciar de otras, como Shure-Straub o meningitis microscópica, es el compromiso de vías aéreas superiores. En el caso del pulmón, vías aéreas inferiores, hay infiltrados que corresponden a los granulomas. También se afecta el riñón. Pero si ustedes ven en el patrón clínico que describo ahí, es casi todo, a diferencia de esta zona, casi todo lo demás que es componente sistémico, neurológico, renal, inclusive la artritis o la pérdida de fuerza o de compromiso neurológico es parecido a poliangitis microscópica. En el caso de Wegener es una inflamación neuromatosa que compromete el tracto respiratorio y vasculitis necrotizante que afecta a vasos de pequeños y medianos. Shure-Straub. Bueno, ya saben que todos tienen nuevos nombres, acá también les puse. Y eso es por lo del grupo nazi que compuso, ellos son los que hicieron ese estudio. Entonces, en este caso tenemos mucho el componente de alergia, también el daño va a ser a nivel del sistema nervioso, ya sea periférico, central, pulmonar. El perfil clínico importante se da, por ejemplo, en este caso, en este grupo de pacientes, tenemos eosinofilia, que es uno de los marcadores más importantes, donde en casi todos estos grupos se han visto y se han estudiado, por ejemplo, que en este caso, en región, el 89% de pacientes tenían más de 1.500 eosinófilos, 8.400 en un caso, casi siempre se debe diferenciar en la parte de la eosinofilia. Es una inflamación granulomatosa rica en eosinófilos que va a comprometer el tracto respiratorio y la vasculitis necrotizante que a veces va a comprometer vasos de pequeño y mediano. Ahora, como todo va a ser visto por anatomía patológica, si ustedes nosotros nos damos cuenta, para Shure-Straub tiene que haber un infiltrado sinofílico, por lo tanto tenemos que sacar una muestra de la zona afectada, si es neurológico, periférico, de la zona neurológica, por ejemplo nervio sural. Si es riñón, del riñón. Si es pulmón, del pulmón. La clínica nos puede ayudar a guiarnos al diagnóstico, pero el diagnóstico definitivo, teóricamente, según el ACR, no estaría dado si no tuviéramos un sustento anatomopatológico. Por eso es que la EMEA hace, digamos, una serie de requisitos clínicos que sí nos puede ayudar a diagnosticar una vasculitis sin necesidad del uso de una biopsia o suponer que existe una vasculitis, dar un diagnóstico operativo de vasculitis, usando inclusive la serología para ANCA, PR3 o MPO. Aquí también estamos, aquí en esta. Pero ¿cuál es la principal vasculitis que tienen criterios clínicos más establecidos, clínicos, ¿no? Sin anatomía patológica, es el Shure-Straub, por ejemplo. Porque si nosotros tenemos pacientes con asma, con eosinofilia marcada, con sí, habiendo descartado neoplasias, infecciones y
tenemos el compromiso de pequeños vasos, tenemos ya criterios para diagnóstico de Shure-Strauss, de ahí nace todo lo demás, por ejemplo, según criterios de ACR, ¿no? O Langham para Shure-Strauss. Si es eso, sí es. Si no, corremos todos estos criterios donde incluye la histología compatible. Si no la tienes, otra vez histología compatible. Si no la tienes, no histología. Usamos los criterios subrogados para la granulomatiosis de Wegener, que son criterios subrogados. Los criterios subrogados para vasculitis ya son clínicos, ya son laboratoriales. Entonces nos pueden ayudar a ubicar un diagnóstico sin necesidad de tener un sustrato anatomopatológico. Y bueno, finalmente, si tenemos todo y no, es no clasificable. Y lo vamos a ver. Todo tiene que ver con los subrogados, ¿no? Con la histología en el caso, pero si no cumple los subrogados, otra vez empezamos. De nuevo. Ya con criterios, otra vez histología. No histología. Subrogados para vasculitis renal. Los subrogados son estos. Recuerden que hay una vasculitis renal ANCA, solo renal, no es sistémica, ¿no? Entonces, por eso al final, cuando no llega a ser y el compromiso solamente es riñón, puede llegar a ser el diagnóstico de... Y estos son los subrogados, ¿no? Que ya lo pueden ver en la grabación de la clase. Cuando hablamos de vías aéreas, por ejemplo, tenemos una evidencia de rayos X de infiltrados pulmonares fijos, nódulos o cavitaciones que se presenten por lo menos en más de un mes. Y la estenosis bronquial. Cuando son vías aéreas inferiores, tenemos por ejemplo el sangrado nasal, la sinusitis, la masa retroorbitaria, la infección fibroscópica, aéreas altas. Y cuando hablamos de compromiso de glomerulonefritis, tenemos la hematuria, que a diferencia del lupus, como siempre digo a los chicos, en el lupus tenemos mucho sedimento telescopado, cilindros, tenemos mucha proteinuria. En el caso de la vasculitis tenemos más hematuria, ¿no? Y lesión de crenocitos, por ejemplo, de leucocitos dismórficos por daño glomerular. Aquí hay que tener cuidado de las drogas como la hidralazina, el propiltiuracilo, la cocaína y el aloxiclona. El EUAS nos va a ayudar a clasificar a las vasculitis ANCA asociadas a todas en este grupo, ¿no? En esta categoría, para poder realizar el tratamiento. El tratamiento por una vasculitis ANCA se va a realizar de acuerdo a la categoría EUAS en la cual se encuentre el paciente. Localizada, sistémica temprana, generalizada, severa o refractaria. Cuando hablamos de generalizada, ya hay componente renal, ¿no? O de otro órgano vital, pero la creatinina sérica se va a mantener en un nivel de 500 micromoles por litro. Si es severa, esta creatinina se va a elevar. Y la refractaria es cuando no hay respuesta a glucocorticoides o ciclofosfamida. Y lo que hay por encima, que es la sistémica temprana, ¿no? O la localizada, en el caso de la sistémica temprana no hay lesión de órgano de vida, ¿no? Que arriesgue la vida del paciente, en cualquier caso, como por ejemplo un compromiso neurológico periférico no progresivo, un ejemplo, ¿no? Y localizada cuando solamente se compromete el tracto respiratorio superior. Sin otro tipo. Para la evaluación de una vasculitis ANCA asociada, vamos a tener varios scores de actividad. Aquí tenemos el principal, que es el VIVAS, ¿no? El VIVAS, que es el índice de Birmingham, es parecido a Selena, por ejemplo, para el lupus. Son índices que nos van a ayudar a ver la actividad. Y el BDI es como el SLIC en el lupus, que nos va a ayudar a ver o a evaluar el daño. Cuando vemos daño en vasculitis es igual que ver daño en lupus, quiere decir que son las manifestaciones que se producen no solamente por la enfermedad, sino también por el tratamiento. En el caso del VIVAS sí es solamente por la enfermedad. Factores pronósticos importantes, porque es una patología con alta mortalidad. La vasculitis es de alta mortalidad, más las ANCA asociadas. Entonces, el Five Factor Score nos va a determinar un grupo de entidades o de características generales que nos van a ayudar a pensar cómo es la posibilidad de muerte de estos pacientes, ¿no? Y podemos, el factor pronóstico, ¿no? Y tenemos a la creatinina, a la proteinuria aumentada, al compromiso cardíaco, al compromiso gastrointestinal y al compromiso del sistema nervioso central. De acuerdo al número de puntaje podemos predecir que ese paciente va a ir mal o no, inclusive el tratamiento tendría que ser más agresivo.
El VIVAS, que es lo que ya les comenté, que es el Birmingham, el test de Birmingham, que es para ver actividad de la vasculitis. Son 9 sistemas y el puntaje va de acuerdo a la positividad, y el máximo son 12 puntos por sistema. Sabemos entonces con el VIVAS que mientras el paciente tenga un VIVAS mayor, la sobrevivencia es menor, ¿no? Vemos en este gráfico, por ejemplo, de este estudio del 2001, un VIVAS mayor de 30 tiene una sobrevida, por ejemplo en este caso, de 0.5 al año, ¿no? Este es el marcador del año, con P de 0 menos 0.02. Y eso mejora cuando usamos ciclofosfamida. En este caso, corticoides o ciclofosfamida con un factor de score mayor o igual a 2, la sobrevida es mejor que cuando solamente se usa corticoides. Para el manejo de la vasculitis ANCA han existido varios estudios. Tenemos el CICLOPS, el NORA, REI, RITUXAN y MEPEX. Y para la fase de mantenimiento también hay otros estudios más. Es igual que el lupus, la fase de inducción y la fase de mantenimiento. O sea, me refiero al esquema en general, porque la manera de llevarlo es diferente. Entonces, va a tener que ver mucho la categoría EUVAS que tenga el paciente, ¿no? Y por ejemplo, el CICLOPS es el estudio donde se comprobó, ¿no?, que el paciente con ciclofosfamida en pulso va igual de eficaz que la ciclofosfamida oral, ¿no?, pero con menos eventos adversos que la ciclofosfamida oral. El estudio NORA ve el uso de metotrexate para una vasculitis sistémica temprana sin compromiso renal, por ejemplo, y por eso nosotros usamos metotrexate, una vasculitis que no tiene un compromiso renal, por ejemplo, ni de órgano vital. El REI es para comprobar que el rituximab es igual que la ciclofosfamida para poder manejar una vasculitis ANCA asociada, por ejemplo, sistémica, que también lo da el Rituxan. A diferencia de lupus, donde la ciclofosfamida es el más importante de inducción, por ejemplo, en el compromiso renal de lupus, igual que el micofenolato, el rituximab es el segundo, no es la primera opción. En vasculitis ya la eficacia es la misma, en el caso de vasculitis con compromiso de riñón u órgano vital, rituximab versus ciclofosfamida. Y el MEPEX es el estudio donde se comprueba que el paciente con hemorragia alveolar, refractario al tratamiento con ciclofosfamida y corticoides, se tiene que usar plasmaféresis. Y eso, una vasculitis severa, por ejemplo, con daño con hemorragia alveolar que ingresa a UCI, ese paciente tiene que recibir corticoides, ciclofosfamida, rituximab y plasmaféresis. O sea, eso tiene, no es que si falla, no, sino tiene que recibirlo si es refractario y tiene hemorragia alveolar. Y la hemorragia alveolar determina que el paciente tiene que recibir plasmaféresis. Para mantención del tratamiento, ahí sí hay mucho, o sea, los estudios son prontos, son tempranos. Por ejemplo, el Meirutsan, que es el estudio de mantenimiento del rituximab, todavía sigue en fase de observación, ¿no? Porque el problema con rituximab es que sí ha sido muy buena para la fase de inducción, pero todavía no tenemos muchos datos para saber si como mantenimiento nos va a servir, ¿no? Pero Cicasaret es un estudio bien clásico donde cuando terminas con ciclofosfamida tienes que seguir con azathioprina. Es un estudio bien clásico y está comprobado. El IMPROV también, el uso de micofenolato como opción también para lo de la vasculitis también es importante. Pero hasta ahora ciclofosfamida y luego azathioprina. Este es el gráfico que les presenté al inicio, pero esto tiene que ver con en qué zona va a actuar cada uno de estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, si queremos bloquear el linfocito B para la formación de ANCA, de este lado del ANCA, la célula plasmática, célula plasmática ANCA, podemos usar rituximab. El metotrexate, la ciclofosfamida va a la lesión citostática del linfocito B y linfocito T. También dentro de las vasculitis refractarias al tratamiento tradicional, también tenemos estudios con infliximab. Y sabemos también que el micofenolato, por ejemplo, también puede inhibir la activación del linfocito T, estímulo al linfocito B y producción de ANCA. El cuatrimoxazol, por ejemplo, se da también en las vasculitis localizadas, ¿no?, donde se
se maneja mucho el VND localizado con cotrimoxazol para el manejo inicial de los datos de una supuesta infección. Estos son, este es un cuadro, ¿no?, donde se ve acá el tipo o la categoría EUVAS y los tratamientos que se dan. Acá abajo es el 5 factor score que hemos conversado. Cuando el 5 factor score es 0, solo corticoides, pero cuando es más o igual a 1, ciclofosfamida más corticoides. Y cuando hablamos ya de las demás fases, por ejemplo, vemos la localizada, cotrimoxazol más corticoides. Cuando vemos la generalizada que no daña órganos, metotrexate con corticoides, son estudios que ya están descritos. Cuando es generalizada ya con daño de órgano vital, ciclofosfamida más corticoides. Aquí, por ejemplo, con daño renal rápidamente progresivo o hemorragia pulmonar, ya tenemos que usar plasmaféresis, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en 5 factor score que ya comentamos, también se usa ciclofosfamida. Desde el 2007. Todavía no teníamos en este momento estudios avanzados con rituximab. Si no cambiaría, tendríamos que usar ciclofosfamida en este caso o rituximab. La crioglobulinemia es también un tipo de vasculitis donde puede haber artralgias, debilidad, púrpura, ¿no?, asociada, por ejemplo, a serología para virus C. Tenemos púrpura palpable, compromiso en los miembros inferiores, artralgias, mialgias. Puede también haber compromiso renal, ¿no?, neurológico. Y tenemos tres tipos, pero la que nosotros vemos con más frecuencia cuando se ve